al enseñar este tema, hermanos, es que la congregación recuerde que Dios no puede ser sorprendido, que la congregación recuerde que Dios lo sabe todo. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículos del 15 en adelante. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Oremos. Bendito Señor, una vez más, Señor, nos preparamos y nos disponemos a seguir aprendiendo de tu palabra. Cada vez, Señor, que nos paramos frente a las escrituras, cada vez, Señor, que nos paramos frente a una palabra santa, frente a una palabra perfecta, ante una palabra, Señor, digna de ser aprendida correctamente, aceptamos, Señor, y reconocemos el compromiso que como siervos tenemos a ser fieles a lo que la Escritura señala, a ser fieles y a mantenernos, Señor, dentro de lo que la Escritura quiere hablar al pueblo de Dios. Sea tu palabra, Señor, en todo momento la que gobierne nuestras vidas. Sea tu palabra, Señor, expuesta con claridad. Da a tu siervo, Señor, el denuedo para hablar. Da a tu siervo, Señor, la capacidad, Padre bendito, de comprender y exponer correctamente lo que habremos de hablar. Pero sobre todo, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo quien respalde lo que habremos de hablar, porque de no ser así, Señor, sería pura palabrería. Sea el Espíritu Santo, Señor, entonces, en todo momento, en medio de lo que habremos de hablar. Amén. Ocupe su lugar, por favor, mi hermano. Muy bien, hermanos. Las apariencias engañan. ¿Están de acuerdo, hermanos? Fíjense que estarán de acuerdo conmigo que es fácil ser deslumbrado. Es fácil ser deslumbrado y dígame si no. eh, de pronto llega alguien por ahí donde está un grupito y cuando lo ven que va llegando, dicen: órale, mira nomás, qué padre cadenota. Y ahora que está de moda los juegos de béisbol, va, que salen con unas cadenotas como de este grueso, el cuello un poquito para enfrente del peso, y dice la persona: mira nomás, órale, ¿qué cadenota traes? Y luego te dice la persona: es de mentis, es bisutería, se llama, ¿va? De pronto llega una persona a donde están juntados otros camaradas y dice: mira nomás, traes tenis de marca. Y se acerca bien y en lugar de Nike dice Nine, ¿va, hermanos? Te vislumbras. De pronto una persona pone en su estado de Facebook, ahí en su foto de perfil, un lugar donde está tendido en una hamaca, ¿verdad? Y dice la persona: órale, te fuiste a la playa. Ah, dice, tendí en el techo de la casa. Es decir, es fácil deslumbrar a las personas, pero también, hermanos, estarán de acuerdo conmigo que las apariencias engañan. Muchas veces las cosas no son lo que parecen ser, aunque de pronto te sorprendan, aunque de pronto te apantallen, aunque de pronto te deslumbren. Al final, mis hermanos, al final saldrá la verdad. Al final saldrá lo que realmente se es. Hermanos míos, amados en el Señor,
Hoy veremos un tema que trae en sí cosas fuertes. Hoy veremos un tema, hermanos, que estoy seguro abrirá mucho nuestro entendimiento. Pero a la vez, hoy veremos un tema, hermanos, que abrirá nuestros ojos y nos pondrá en alerta. ¿Ante qué, hermano Heriberto? Ante determinadas personas, ante gente, mis amados, que bien puede parecer, perdón, andar entre nosotros, que bien puede incluso ser parte de, pertenecer a, pero que no son realmente hijos de Dios. Las apariencias engañan, hermanos. Las apariencias engañan. Es una gran verdad. Pero ¿sabe una cosa? Las apariencias engañan solo a los hombres, porque Dios no puede ser burlado. Permítame empezar aquí, hermano. Y quiera Dios, de verdad, que este tema sea bien explicado. Y quiera Dios, hermano, sobre todo, que este tema sea recibido por cada uno de los oyentes con sabiduría. Hechos 1:15, por favor, hermanos. Fuerte. Hasta ahí, Iván. Otra versión, por favor. Hasta ahí, perfecto. Una tercera versión, por favor. Perfecto. Entonces Pedro, dice versión Reina Valera, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, alzó la voz. Pedro se puso de pie. ¿Sí? Pedro se puso de pie, hermanos. Qué importante es al día de hoy que alguien se ponga de pie. Qué importante, hermanos, es al día de hoy, porque alguien tiene que ponerse de pie. Alguien, hermanos, tiene que predicar. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que confrontar, porque la escritura está ahí. La palabra está ahí. Pero alguien tiene que ponerse de pie. Y ojo, hermanos, ayer o antier publicaba Iván en el grupo del concilio una propuesta nueva que salió por parte del gobierno. Van a empezar a censurarnos, ¿sí? Va a empezar a suceder. Hermanos, esto es para valientes. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que decir. Alguien tiene que ponerse de pie. Pase lo que pase. Nos suceda lo que nos suceda. Tenemos que hacerlo. Porque, insisto, la advertencia, hermanos, está ahí. Pero con una escritura cerrada, con una palabra cerrada, no pasará nada, hermanos. Ojo lo que voy a decir. Con una escritura no aplicada, no pasa nada. ¿Sí, hermanos? Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Normalmente en la iglesia, en las casas de las personas que pertenecen a la iglesia tradicional, la Biblia está abierta en un salmo. ¿Sí? ¿Sirve de algo? De nada. De nada, hermanos. Hay que aplicarla. Hay que hacerlo. Hay que ponerla por obra. ¿Por qué? Porque, mis amados, Dios transforma vidas. Eso es definitivo. Dios transforma vidas. Dios cambia vidas, hermanos. Y yo estoy seguro que estará usted de acuerdo conmigo. Pedro es uno de los mejores ejemplos, hermanos, del poder de Dios en la vida de un hombre. ¿Por qué lo dices, hermano Eri? Porque Pedro había sido un hombre arrebatado. Pedro había sido un hombre impulsivo. Pedro, en su momento, era un hombre sentimental. Pero si usted me permite, hermanos, Pedro era también un hombre de doble ánimo. ¿Están de acuerdo? Hoy andaba con todo, hermanos. Hoy se sentía ungido, hoy se sentía bendecido y mañana estaba llorando. Hoy se sentía con todo el poder para respaldar al maestro, para hablar con toda valentía, para sacar la espada.
y después estaba traicionando al maestro. Eso es alguien de doble ánimo. Entonces, hermanos, ahí está Pedro. Ahí está Pedro. Ahora puesto de en pie. Ahora, hermanos, Pedro va a hablar frente a 120 personas que lo van a escuchar. Las apariencias engañan, hermanos. Porque probablemente, dice pastor Charlie, en cuanto Pedro se pone de pie, los otros discípulos dijeron, ay, ahí va Pedro. A ver ahora qué se le ocurre. A ver ahora con qué sale. Porque normalmente hablaba incoherencias. Normalmente, hermanos, exponía su opinión. Tal vez los discípulos se asustaron. Tal vez los discípulos se sorprendieron. Porque cada que Pedro hablaba, normalmente, mis amados, era para regarla. Normalmente, hermanos, era para decir sandeces o tonterías. Pero ahora, si usted recuerda lo que aprendimos la semana pasada, había sido bendecido por el Señor. ¿Lo recuerdan? Había sido bendecido por Cristo. Después, hermanos, de que Pedro había estado normalmente, hermanos, en una equivocación constante, ahora Pedro llevaba días en una oración constante, ¿se acuerdan? Que la escritura dice que estaban orando constantemente. Después de haber cometido, hermanos, errores en innumerables ocasiones, ahora Pedro se pone de pie, pero ahí le va. Él no va a contar su testimonio. Él no va a contar chistes para entretener a los oyentes. Él no va a presentar una nueva revelación a los que lo están escuchando. No, mis hermanos. Ahora Pedro es un Pedro distinto al habitual. Ahora Pedro va a predicar con poder. Va a predicar con poder. Pero hermanos, él solo va a necesitar predicar las escrituras. Así de sencillo, así de fácil. Él va a predicar las escrituras y así lo vemos, hermanos. Fíjate bien lo que dice. Leo el versículo 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Pedro ha identificado algo bien importante, hermanos, al momento de ponerse de pie. Tal vez algunos de ellos, algunos de los discípulos, estaban todavía sorprendidos. A lo mejor la plática entre los hermanos, entre los discípulos todavía era, oye, pues ya pasó unos días, pero ¿qué pasaría por la cabeza de Judas? ¿Cómo se le ocurriría hacer semejante cosa a Judas? ¿Qué sucedería? ¿Por qué Judas se atrevió? A lo mejor era la plática entre ellos, hermanos. A lo mejor era lo que ellos comentaban. A lo mejor era lo que ellos decían. Tal vez, hermanos, estaban sorprendidos. Tal vez algunos de ellos todavía no les había caído el 20 de lo que pasó con Judas. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo Dios lo permitió? ¿Cómo Dios permitió que pasara? ¿Cómo Dios permitió que sucediera eso después de todo lo que Judas vio? Después de haber estado 3 años con el maestro, después de haber estado presente en los milagros, hermanos, después de él haber hecho milagros. No sé, pero la Biblia lo deja implícito, después de haber sacado demonios. ¿Cómo fue que pasó? Después de haber visto y haber sido parte de tantos milagros y prodigios, ellos estaban sorprendidos, hermanos míos. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, mis hermanos. Pero Pedro, puesto en pie, habla lo siguiente. Y él dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas.
Es necesario que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura, hermano Eri? Salmos 69, 25. Y otra persona, por favor, busque Salmos 109, 8. ¿Qué dice, hermanos? Salmos 69, 25. ¿Sí? Hasta ahí va. Otra vez fuerte, por favor, Stephanie. Ok, ahí va a pasar y más adelante lo vamos a aprender. Pedro está citando eso, pero también Pedro cita 109.8. ¿Qué dice? Me voy a adelantar un poquito. Está escrito en el libro de los Salmos, dijo Pedro, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en él. Ese es el Salmo 69:25. Y no haya quien more en él. Y luego después dice, y tome otro su oficio, Salmo 109.8. Montones de años antes, hermanos, el Espíritu Santo había hablado. Y Pedro cita las escrituras. Los discípulos, hermanos, estaban sorprendidos por la actitud de Judas. No se explicaban el por qué pasaron las cosas así. Los discípulos estaban sorprendidos. Los discípulos habían sido deslumbrados, pero Dios no. Dios sabía lo que pasaría. Dios tenía el control acerca de lo que pasaría. Tanto, hermanos, que lo advirtió muchos años atrás. Pedro está citando, los salmos de David. Pero Pedro, hermanos, lo que realmente hace y lo que realmente desea transmitir a los demás son dos cosas. Uno, mostrar a un Dios soberano, es decir, nada se le escapa. Todo lo tiene en control. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Nada lo sorprende. Pero por otro lado, hermanos, también lo que Pedro quiere dejar en claro es que las apariencias engañan, pero solo a los hombres. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser sorprendido. Dios no puede ser engañado. A Dios no lo agarró por sorpresa la situación. A veces bromeo en ese sentido, hermanos, diciéndole, por poner un ejemplo, va viendo a la Trinidad y pasa la traición y dice, ay, ¿qué pasó? Ya nos falló. Diciendo Dios Padre al Espíritu Santo, ándale, ya dejamos morir a aquel. No, hermanos, no. El Señor está en control. Él sabe todo. A Dios no lo agarró por sorpresa. Para Dios, hermanos, el hecho de lo que sucedió con Judas fue solo el cumplimiento de su plan. Pónganme mucha atención en esto que sigue, por favor. Es bien importante, porque no quiero que me los agarren en curva. Número 1. Alguien tenía que traicionar al Mesías. Número 2. El Mesías debía morir. El Mesías iba a ser entregado. Ojo, por favor. El Mesías iba a ser entregado por alguien muy cercano al grupo. Eso dicen las escrituras. Eso decía el Antiguo Testamento. Un íntimo lo iba a engañar. Un íntimo lo iba a traicionar. Hermanos, yo por eso les quiero dejar bien en claro el día de hoy este tema. Las apariencias engañan. Tú y yo podemos ser engañados, ¿eh? Y yo creo que nos ha pasado, si no es que a todos, a la gran mayoría. Tú y yo podemos ser sorprendidos. En el caso de las personas que tenemos a cargo personal en lo laboral, créanme lo que es muy común. De pronto llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que hablas delante de X persona, porque anda hablando mal de ti. Y tú dices, y volteas y lo ves y dices, ¿cómo? Claro que no. Es incondicional. Siempre está conmigo. Es el que me apoya. Casi puedo decirte que es mi mano derecha. No puede ser. Para luego darte cuenta que sí es.
que sí es, que sí te traicionó, que sí te engañó, alguien que tú considerabas muy cercano, alguien que tú considerabas muy fiel, alguien que tú considerabas un incondicional tuyo, hermanos, le pasó al mismo Jesús. Judas era muy cercano a él. Comprobémoslo con la palabra. Juan, Juan capítulo 13, versículos 25 al 27. Juan 13, 25 al 27. Los espero, ¿eh? Alguien léalo. Ok, voy a hacerles esto visual, ¿eh? Gracias. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, está hablando obviamente Juan, ¿sí? Juan estaba recostado al pecho de Jesús. Le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Ahí les va. Quiero que lo traigan la imagen a la escena. Está la mesa, ¿sí? Están en la cena. A quien yo le dé el pan mojado. Imagínate que está aquí Juan y le dice, Señor, ¿quién es? Al quien yo le dé el pan. Y agarra a Cristo el pan y lo... Imagínenselo. A quien yo moje y le dé el pan. Lógicamente, hermanos, hizo esto. ¿Dónde estaba Judas? A un lado de él. De este lado estaba Juan, de este lado estaba Judas. Y usted puede decir, ¿y eso qué es? Yo llego y me siento ahí, yo llego y me siento acá, yo llego y me siento allá. Hoy Pepe está de aquel lado, a veces Pepe está aquí, hoy Tania está de este lado, a veces está de este otro lado. Ahí no era así. Y los voy a llegar un poquito al contexto histórico. Cuando alguien tenía una celebración, una cena, una comida, hermanos, normalmente se acostumbraba a que el anfitrión, cerca de él, ponía a sus hombres de más confianza, a sus más íntimos, a con los que tenía una relación más cercana. Y entre más lejos estaba, era menos el rango de importancia. ¿Se acuerdan que en la palabra dice que no te pongas, no vaya a ser que te quiten? ¿Sí se acuerdan? O sea, ¿por qué? Porque si llegaba alguien y se sentaba aquí, oye, discúlpame, es que ese lugar es de Judas. Ay, ¿dónde me siento? Allá, porque no te conozco. ¿Sí estoy quedando claro, hermanos? Entonces, era un íntimo. ¿Sí? Era tradición judía, hermanos, que los más cercanos, los más importantes o queridos se sentaran cerca del maestro. De ahí en más, ocupaban su lugar, hermanos, en orden de importancia. Pero aquí está Judas. Juan en un lado, Judas en el otro. Lo más cercano, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, hermanos, pero solo a los hombres. Solo a los hombres. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús sabía lo que haría Judas. Por el contrario, nos dice que Judas engañó a todos los demás. ¿Están ustedes de acuerdo? Le da el pan mojado y le dice el maestro, lo que hace hacer, hazlo ya. Y Judas se levanta de la mesa y se va. ¿A dónde iba? A entregar a Cristo. Las apariencias engañan. Porque los demás que no estaban cerca de él, dice la escritura, que pensaron, hermanos, que Jesús lo había mandado a comprar cosas para las fiestas. Las apariencias engañan. Algunos, según la escritura,
pensaron que iba a dar algo a los pobres. Oye, ¿a dónde se fue Judas? Pues yo voy a comprar algo para las fiestas. Oye, ¿qué onda con Judas? Ya se fue. A lo mejor el maestro lo mandó a comprar víveres. Oye, ¿y Judas? A lo mejor sobró dinero y fue a dárselo a los pobres. Las apariencias engañan. Porque nosotros nos guiamos por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que creemos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Las apariencias engañan, hermanos. Yo anhelo que aprendamos bien. Yo anhelo que sirvamos, hermanos, todos los que estamos aquí a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Si algo he aprendido, hermanos, y conforme pasan los años, vamos aprendiendo más, es que yo debo estar muy consciente. Y yo quiero que hoy tú sepas lo mismo y que estés muy consciente que alguien te puede traicionar. Aunque de frente te hable, hermano, como que eres el más querido. Aunque de frente te hable como que es incondicional tuyo, como que contigo hasta la muerte. Puede pasar. Yo estoy consciente, hermanos, que en este lugar puede haber alguien, hermanos, que va a traicionar la obra. Puede haber alguien, hermanos, que en determinado momento no va a estar aquí. ¿Y sabes por qué? Porque las apariencias engañan. Y porque ya lo he vivido. Y porque ya me sucedió. Y no una vez, varias. Que de aquí salgan personas que luego traicionen la obra. Y hablen mal de nosotros. Y hablen mal de un servidor. Y acostumbrado estoy. Cuando dejan de tener aquí lo que les beneficiaba, se irán a otro lado. Pero sabe una cosa, se irán a seguir engañando. Insisto, no lo digo al viento. Ya nos ha pasado, hermanos. Pero que no nos sorprenda. Las apariencias engañan, pero solo a los hombres. Porque Dios no puede ser burlado. Sigo adelante. Hechos. Ahora voy a leer el versículo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Acerca de Judas. Les quise poner ese ejemplo, hermanos, porque me gustó lo que dice ahí. Mientras más precisa sea la predicación de las Escrituras, más difícil será que se vuelva popular entre quienes, hermanos, los que resisten la verdad. Judas fue expuesto a la verdad, pero no la resistió, tanto que la traicionó. Ahora bien, Judas. ¿Alguien conoce alguna persona que le haya puesto a su hijo Judas? ¿Le pondrías Judas a tu hijo? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque se acordaría de eso. ¿Se fijan cómo las apariencias engañan? Esta es la más clara prueba, hermanos, de que las apariencias engañan. ¿Por qué? Nadie le pone así a Judas, porque como dice Vivi, asocian con la traición, hermanos. Las apariencias engañan. Judas significa alabado por Jehová. Judas es una palabra hebrea derivada, hermanos, de la palabra Judá, que significa alabanza. ¿Sí? Significa alabado sea Dios. Significa agradecimiento. Permítame que le hable un poco de Judas. Porque es importante, hermanos, a estas alturas que usted comprenda acerca de Judas. Yo quiero que usted comprenda qué fue lo que probablemente motivó a Judas a hacer lo que hizo. ¿Quién era Judas, pues?
Hay dos corrientes importantes con respecto a Judas Iscariote. Se piensa que venía de Queriot, una región de Judea. Otra versión, otra corriente, perdón, dice que es el apellido, hermanos, Iscariote, que se refiere a los sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes de ese momento. Este segundo me suena muy interesante porque probablemente sea eso lo que movió a Judas a hacer lo que hizo, que él pertenecía a un grupo de sicarios o venía de un grupo de sicarios de judíos rebeldes y probablemente cuando vio que era el Mesías, que era el prometido, él dijo, este es el que esperábamos. ¿Y cómo no, hermanos? Este es el que necesitamos. Este hombre alimenta miles. No tendríamos problemas en el ejército por comida. Este hombre sana enfermos. No tendríamos problema si alguien se enferma mientras combatimos, pero voy más allá. Si de repente los rivales nos están mate y mate gente, este los puede revivir. Entonces vamos a ganar. Tenemos al indicado de nuestro lado, alimenta multitudes, sana enfermos, levanta muertos. ¿Qué ejército podría derrotarlos? Las apariencias engañan. Porque en varias ocasiones Cristo dijo, yo no he venido a eso. Mi reino no es ese. No es lo que ustedes piensan. Pero Judas, hermanos, probablemente dijo, este es. Y es lo que necesitamos. Lo que realmente el Mesías necesita es un empujoncito. Un empujoncito. Como muchas veces creemos nosotros, hermanos. No es que le tengo que ayudar a Dios. O sea, yo sé que Dios es poderoso. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios puede hacerlo. Pero yo le voy a dar un empujoncito. Una ayudadita. Para que sea más fácil, hermanos. Dios no necesita tu ayuda. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, pero engañan a los ignorantes. De ahí, hermano, que cuando usted habla con muchas de las personas de la iglesia tradicional, sacan ese texto que dice, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos lo dicen como si fuese verdad. Las apariencias engañan, hermanos. Las apariencias engañan. Judas entonces, aunque la Biblia no lo dice, así que si no lo dice, no debemos especular, hermanos. Pero hay quienes dicen que esa fue la razón que lo impulsó. Que simplemente él pensó que Jesús se liberaría. Que simplemente Jesús se vengaría y derrotaría a todos sin ningún problema. Insisto, si la Biblia no lo dice, yo no lo tengo por qué predicar. Lo que la Biblia sí dice, hermanos, es que Judas realmente no era un hijo de Dios. Eso sí dice la Biblia. ¿Y por qué se los tengo que decir? ¿Y por qué se los tengo que enseñar? Porque, insisto, ahora queremos hacer bueno a todo mundo. Y hay predicadores que están diciendo que Judas y Jesús se pusieron de acuerdo. Que Judas no puede estar en el infierno porque nomás eso es lo que Jesús le había dicho. Error. Las apariencias engañan, hermanos. Y muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Judas no era un hijo de Dios. Eso es seguro. Porque usted dice, hermano Eri, no. Porque la Biblia lo dice. Judas nunca nació de nuevo. Pero voy a ir a dos versículos, hermanos. Subrayenlos si ustedes quieren. Juan 17:12. Y de ahí alguien brínquese inmediatamente, por favor, a Salmos 41:9. Y les voy a explicar por qué. Juan 17:12.
Para que la escritura, ¿cuál escritura? Salmos 41:9. Ahí está, hermanos. Ahí está. Para que la escritura se cumpliese. Para que la escritura se cumpliese. Juan 17:12 dice lo que leyó Tania. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Sí? A los que el Padre les dio, Cristo los guardó. ¿Sí, hermanos? Por eso la salvación no se pierde. Si eres de Cristo, no se pierde. Y ninguno de ellos se perdió. Pero las apariencias engañan, hermanos. Porque este andaba con ellos. Este escuchó al maestro. Este andaba ahí. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. El Señor está citando el Salmo 41:9. Suena fuerte, hermanos. Las apariencias engañan. Porque Judas era alguien muy cercano. Esta traición, hermanos, es a nivel muy íntimo. Dice uno de los pastores que estudié, es la apostasía más horrenda posible. Hermanos, las apariencias engañan. Esta actitud de Judas, hermanos, pudo sorprender a muchos. Sin embargo, lo que este hombre hizo no pudo frustrar, ni menos retrasar los planes de Dios. Nunca lo olvides, amado. Porque todo, mis hermanos, todo se va a desarrollar como Dios lo planeó. Algo muy importante aquí, hermanos. Aunque fue planeado por Dios, eso no disminuye la culpa de Judas, porque fue Judas quien entregó deliberadamente a Jesús. ¿Sí, hermanos? Judas hizo exactamente lo que el Antiguo Testamento dijo que haría, perdón. Ahora usted puede estar pensando, bueno, hermano Eri, ¿y por qué no lo guardó Jesús? ¿Por qué no hizo Cristo lo que sí hizo con Pedro? ¿Se acuerdan ese pasaje, hermanos? ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandearlos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Cuando pase, ve y dilo a tus hermanos. ¿Por qué a uno sí lo guardó y a otro no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hizo? A Pedro, hermanos, lo guardó, lo advirtió. Satanás lo había pedido. Dos cosas bien importantes aquí, ¿eh? Por eso les he dicho y se lo repito el día de hoy. A un hijo de Dios, Satanás no le puede hacer nada a menos que Dios lo permita. A un hijo de Dios, ¿eh? Y ahí está la prueba. A un hijo de Dios fue y le dijo a Dios, oye, déjame tentar al Pedro. ¿Sí? Ahorita van a entender por qué. Porque con Judas, Satanás se metió sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque era de él. Las apariencias engañan. No debemos, hermanos, buscar justificar, decir, no, es que fue injusto, porque él escogió a Judas para que traicionara a Cristo. No, Judas fue culpable, pero fue culpable, hermanos, porque él mismo fue tomando sus propias decisiones, operando, hermanos, en su propio reino de libertad. Judas hizo, hermanos, lo que su tremendo corazón quería hacer. Pero lo hizo, hermanos, en el preciso propósito de Dios. Mucha gente aquí se equivoca, ¿eh? Mucha gente aquí dice que Dios fue injusto. Porque dicen que Judas no tenía opciones. No es así, hermanos. No es así. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento no dice
Judas Iscariote traicionará a Cristo. Judas Iscariote va a vender a Cristo por 30 monedas. Judas Iscariote va a hacer esto y eso. La Biblia nunca dice Judas. ¿Sí? Habla de un traidor. Habla de una persona. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Simplemente Judas reunía los requisitos. Judas reunía los requisitos. Perdón el comentario, hermanos. Dice Pastor John MacArthur lo siguiente. Dios no hizo a Judas lo que era. Judas hizo lo que Judas era. Dios planeó un traidor en el plan redentor. Y Judas cumplía los requisitos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba frío. Su corazón, hermanos, estaba lleno de codicia. Eso fue lo que lo orilló a actuar como actuó. Las apariencias engañan, pero solo a los hombres. Veamos otro ejemplo. Mateo, capítulo 26. Váyase hasta Mateo, capítulo 26. Versículos del 20 al 25, yo se lo leo, acompáñeme con su vista. 26, del 20 al 25, ¿lo tienen? Dice así, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Encierra esa palabrita, Señor. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? José, Bartolomé, Santiago, Pedro, Tomás, Judas Tadeo, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió, o respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí viene lo importante. Entristecidos me devuelvo. Comenzó a decirle cada uno, ¿soy yo, Señor? Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo? ¿Qué dice? Maestro. ¿Soy yo, maestro? Ya les cayó el 20. Los otros dijeron, ¿soy yo, Señor? Palabra griega, Kyrios, soberano, Dios, Señor de todo. Y el otro dijo, ¿soy yo, maestro? Es decir, ¿soy yo, rabí? ¿Sí, hermanos? ¿Se fijan la diferencia? Los discípulos dijeron, Kyrios, y Judas solo rabí. ¿Qué quiere decir eso? Él se dirige a Jesús como solo su maestro. Todos habían sido testigos de la divinidad de Cristo y ahora se referían a él como Señor, un título que refleja fe y sumisión. Sin embargo, Judas, hermanos, solo lo llamó maestro. Judas, fíjese, lo hace en dos momentos clave antes de su traición. Aquí en la última cena, cuando le dice, ¿seré yo maestro? Y en el Getsemaní, hermanos. En el Getsemaní, cuando llega Judas con los fariseos y que le dicen, al que yo bese, ese es. Se me enchina la piel, hermanos. Judas llega y le dice, lo besa y le dice, hola maestro. Hola maestro. Así reconocía Judas a Jesús, solo como un maestro, solo como una figura religiosa.
Hermanos, entre Judas y Jesús solo había una relación superficial. Solo había una relación de conveniencia. Las apariencias engañan. La realidad, hermanos, es que Judas era un falso. Algo muy común, hermanos, que aplica el día de hoy. ¿Judas conocía a Jesús? Dígalo con convicción. Sí. ¿Judas sabía lo que él era? Sí. Pero eso no basta, hermanos. Eso no basta. Tráiganlo al día de hoy. Porque lo vemos, hermanos. Lo vemos en los impíos y aún en las iglesias. Gente que sabe quién es Jesús. Gente que lo conoce, pero solo superficialmente. No son de él. No son de él. Las apariencias engañan. Aunque vayan todos los domingos a misa. Aunque vayan a la misa de gallo de las 5 de la mañana. Eso es en la iglesia tradicional. Pero en algunas de las iglesias cristianas es lo mismo. Aunque vayan todos los domingos al culto. Aunque se sepan los cantos. Las apariencias engañan. Pero solo Dios conoce el corazón de la persona. Hermanos, es sorprendente cómo los pecadores piensan que al no acercarse a Cristo, de alguna manera operan en libertad. ¿Están de acuerdo? ¿Te ha tocado eso? No, mira, yo religión y política no me meto. No, mira, yo mejor ni me acerco. Yo tengo la libertad de no caer en tu secta. No, yo decido no serme fanático como tú. No sé a cuánto nos hayan dicho fanáticos. Gloria a Dios por eso. No, yo nomás no me fanatizo. Yo actúo con libertad. ¿Sabes una cosa? Nadie lo hace. Nadie actuamos con libertad. Dice Pastor John Piper. Las libertades de todos están dentro del poder soberano de Dios. Así de sencillo. Las libertades de todos están dentro del poder soberano de Dios, dentro de su propósito, pero también, hermanos, dentro de su providencia. Todos. Las apariencias engañan. Sigamos adelante. Hechos 1:17. Fuerte alguien que no haya leído. Y era contado con nosotros, dice versión Reina Valera. Dios habla hoy, dice, y era uno de los nuestros. Traducción, lenguaje actual, dice, trabajaba con nosotros. Hermanos, pasaba en tiempos bíblicos y pasa hoy. Y créanme, nos ha pasado, pero nos seguirá pasando. Las apariencias engañan. Aquí mismo, hermanos, hemos tenido personas que nosotros considerábamos que eran de nosotros. ¿Están de acuerdo? Que eran de nosotros. Los considerábamos de los nuestros. Trabajaban con nosotros. Pero hoy no están aquí. No lo sé. Dios sí lo sabe. Pero ya no están aquí. Su corazón no estaba aquí. Sus intenciones no eran las correctas. Algunos nos tenían apantallados, trabajando, queriendo servir, queriendo hacer. Hermanos, tuve un curso hace poquito. Dicen, si tú quieres que tu jefe piense que está haciendo algo, muévete para todos lados. Y ha tocado, a veces me ha tocado ver en el Facebook que andan cargando unas personas unas cosas y pero no hace nada. Aparentan, pero no hacen nada. Hermanos, en la vida cristiana muchas veces pasa eso. Hay gente que aparenta, pero no hace nada. Es que faltan más actividades, es que falta más esto, es que falta Biblia.
Hemos sido llamados a predicar la Biblia. Las apariencias engañan, hermanos. Mucha gente se quiere apantallar a los demás, en teoría, y lo pongo entre comillas, trabajando, sirviendo, estando. Tal vez solo les interesa aparentar. Judas es el ejemplo más claro. Y me gustó esto que vi y se los quise poner. Judas, estarán de acuerdo conmigo, tuvo al mejor pastor. No hay otro como Cristo. El mejor líder. No hay otro como Cristo. El mejor maestro. Imposible que haya otro como Cristo. El más sabio. El mejor amigo. Sin embargo, fracasó. ¿Por qué, hermanos? El problema no era Cristo. En las iglesias es lo mismo, hermanos. El problema no es el pastor. El problema no es el liderazgo. El problema, hermanos, es que no importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. Hagas lo que hagas, intentes hacer lo que intentes hacer, porque las apariencias engañan, pero solo los hombres. A Dios no. A Dios no. El problema no era el maestro. El problema no era el liderazgo. El problema era él. Y voy a ir más allá. El problema estaba en él. ¿Por qué estaba en él? Juan 12:6. Juan 12:6. Gracias, hermano Dago. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí lo acuerdan, hermanos? Llega una persona, ¿sí? Y le derrama un perfume carísimo. Ya lo vimos. Y Judas se enoja. Judas se enoja y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Las apariencias engañan. Dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Era un ladrón, hermanos. Este hombre recibió parte en el ministerio. Cristo le delegó la bolsa del dinero. Se le dio una función importante. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Yo siempre me había preguntado, antes de aprender esta parte, ¿por qué Cristo no le dio eso a Mateo? ¿Sí o no? ¿A qué se dedicaba Mateo, hermanos? Recaudar. ¿Sabría mover el dinero? Claro que sabía. Claro que sabía. Pero las apariencias engañan. Y Cristo quería demostrar lo que realmente había en el corazón de esa persona. Él tenía que administrar el dinero. Él era el tesorero del grupo, hermanos. Pero él creía que engañaba y nadie lo veía. Si él creía eso y lo hacía, nadie lo veía. Juan lo está diciendo. ¿Me explico? Hermanos, las apariencias engañan. La verdad, hermanos, es que Jesús siempre lo supo. Él creía que engañaba y nadie lo veía. La verdad, hermanos, es que Dios solo permitió para que su plan siguiera en curso. Él robaba, hermanos, de la bolsa, dice un comentarista. Ahí le va. El robar de la bolsa era el el indicio temprano de su corrupción y amor por el dinero, que finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Jesús siempre lo supo, hermanos.
En varias ocasiones Jesús lo mencionó. Este hombre no era de Jesús. Este hombre no había nacido de nuevo. Dijo Juan, no lo busque. Dijo Juan en Juan 6:70. ¿No os he escogido yo a vosotros 12? Y aquí fue bien directo Cristo, ¿eh? ¿Y uno de vosotros es diablo? Las apariencias engañan, pero solo a los hombres. Dios no puede ser burlado. Judas tomó sus decisiones. Él eligió el camino que quería recorrer. Eso le trajo consecuencias. Escúchame, por favor, el día de hoy, amigo mío. Si no has llegado a los pies de Cristo, escúchame, por favor. Dice el pastor David lo siguiente. En ese aposento hay cerca de 120 personas que han decidido seguir a Cristo. 120 discípulos, algo que Judas no quiso ser, algo que Judas no valoró ser, porque Judas no pertenecía al reino de Dios. Busque a alguien Lucas 22:3 y otro Juan 13:2, por favor. Lucas 22:3, Juan 13:2, bien fuerte. Gracias, hermana. Juan 13:2. Muy bien. Lucas 22:3, Satanás se metió en él. Juan 13:2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Cuidado, mis amigos. Cuidado. Y debo decir las cosas como son. Porque Judas terminó en el lugar de condenación eterna. Judas terminó ahí. Y Judas terminó ahí por hacer las obras de su padre, el diablo. Así de fácil. Así de sencillo. Yo hoy te doy la advertencia a ti. Si no conoces a Cristo, si no has llegado a sus pies, si no lo has reconocido como soberano, hoy te doy esta advertencia. No lo tomes a la ligera. Y escucha hoy mi voz, por favor. Si tú has escogido rechazar a Jesucristo, si tú has elegido hacer tu propia voluntad, y eso es lo que tú crees, dos cosas te digo el día de hoy. No estás haciendo tu voluntad. Estás haciendo simplemente lo que el diablo quiere. Estás haciendo simplemente lo que el diablo quiere. No es tu voluntad. Pero lo más grave, si estás haciendo lo que tu padre el diablo quiere, terminarás en el lugar de tu elección. Terminarás en el lugar en el que hoy está Judas. Si sigues por ese camino, te espera el infierno. Te espera el infierno. Las apariencias engañan. Este también puede ser el caso, hermanos. Porque alguien en este lugar puede creer que está en el camino. Porque tristemente hoy en las iglesias hay mucha gente religiosa, hermanos, pero solo superficialmente, pero no viven el evangelio. No entienden el evangelio. Personas, hermanos, que se engañan a sí mismas sobre su verdadero estado espiritual. Cuidado, cuidado, mis amados, porque a Judas de nada le valió lo que hizo. Leamos Hechos 1, 18 y 19, por favor. Ya vamos sobre el final. Hasta ahí, hermana, gracias.
Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El salario de su iniquidad. Ya lo aprendimos en Romanos, hermanos. Espero que lo recuerde. La paga del pecado es muerte. El salario de su iniquidad, lo que le pagaron. La paga del pecado es muerte, hermanos. Todos conocemos la historia de Judas, ¿sí o no? Es más, la gente que no conoce la palabra, que no conoce la Biblia, que no le interesa, sabe quién es Judas, ¿sí o no? Hasta lo ponen en sus ejemplos. Hombre, este salió peor que Judas, ¿sí o no? Ahí viene Judas, ¿verdad? ¿Saben quién es? ¿Saben lo que hizo? Hasta el más incrédulo, hasta el más ateo, hermanos, sabe que Judas vendió a Cristo. No me interesa meterme, hermanos, porque no es el tema ni lo que nos tiene el día de hoy, en las versiones al respecto, porque hay dos líneas en relación a este punto. Uno, hay quienes dicen que Judas vendió a Cristo y fue y compró un campo con lo que vendió. Hay otra versión que dice que los fariseos, con lo que Judas devolvió, como ya era una moneda inmunda, fueron y compraron un campo. Y ahí mismo él fue y se suicidó. No me interesa eso, porque lo importante es que hubo una traición. La verdad para el tema es irrelevante. Lo que sí, hermanos, es bien importante, es que recuerde siempre que las apariencias engañan. Porque los fariseos, hermanos, se quisieron ver muy santos, ya no devolviendo las monedas al mantenimiento y a los servicios del templo. ¿Están de acuerdo? Pero ellos se las dieron de ahí mismo. ¿Y lo hicieron para qué? Para matar a Jesús. Lo importante y lo que sí importa es que Judas recibió un dinero y lo hizo como pago a una traición. Pero quiero terminar el tema aquí, hermanos. Voy a terminar el tema aquí con dos últimos textos y luego terminamos en Hechos 1:20. Primero, Mateo 27, Mateo 27, del 3 al 5. Yo lo leo, nada más acompáñame con su vista. Los espero. Mateo 27, del 3 al 5. ¿Están listos? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, bien importante aquí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, sintiendo remordimiento, devolvió las 30 piezas. Hay quienes dicen, no, mira, es que Judas también se arrepintió, la Biblia lo dice. La palabra original es clave aquí, hermanos. Es la palabra griega metal melomai. Metal melomai para los que apuntan. Esta palabra significa arrepentido, significa remordimiento, pero lo importante es a lo que hace referencia. Normalmente se refiere a un cambio de emociones, es decir, entrar en un remordimiento emocional. Las apariencias engañan, hermanos. Judas y Pedro, mis amados, si me permite el comentario, cometieron pecado grave contra Jesús, los dos, Judas y Pedro. Pedro traicionó a su maestro. ¿Están de acuerdo, hermanos? La diferencia es que Pedro se arrepintió y pidió perdón. Y Judas
No pudo con el arrepentimiento y fue y se colgó. Yo estoy seguro que con este ejemplo le va a quedar muy claro. Cuando hay una infidelidad, hermanos, va. Cuando hay una infidelidad, el infractor pide perdón, ¿sí o no? Es una pareja, uno de los dos cometió infidelidad, lo descubren, esa es la clave. Lo descubren e inmediatamente dice, perdóname, fue un error, me equivoqué, dame una nueva oportunidad. Y le dice la persona, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes haciéndolo? Pues llevamos 2 años. Fue un error. ¿Hay realmente arrepentimiento? Hay remordimiento. ¿Por qué? Porque lo descubrieron. Pero si no lo hubieran descubierto, sigue otros años más. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Eso aplica aquí, hermanos. Eso aplica aquí. Esa persona no está arrepentido. Las apariencias engañan, hermanos. Y sobre todo cuando nos descubren. Y sobre todo cuando quedamos atrapados. Que llega el remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Porque insisto, si no lo hubieran descubierto, seguiría igual. Hermanos, las decisiones de Judas trajeron consecuencias. Siempre pasa, hermanos, ¿eh? Siempre va a pasar. Al hablarse de Judas, mis hermanos, todo el mundo sabe lo que ocurrió como consecuencia. ¿Están de acuerdo? Todo el mundo sabe lo que le pasó a Judas. Y aquí termino. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Terminemos el tema aquí. Estas palabras hacen referencia al Salmo 69:25, donde se hace un clamor, hermanos. Las apariencias engañan. Judas engañó a sus discípulos, ¿sí? Ese engaño, hermanos, pudo haber generado en los discípulos decepción. ¿Están de acuerdo? Pudieron haberse sentido decepcionados, tomar tal vez como pretexto, hermanos, para no seguir, tomar tal vez como excusa para no seguir, como muchos el día de hoy, hermanos. No, es que ¿para qué voy? ¿Para qué ando de hipócrita? ¿Para qué esto? Si yo he visto que aquel falla, si yo he visto que el otro falla, si yo he visto que aquel ha decepcionado. Hermanos, si usted no quiere ser decepcionado, dice Pastor Miguel Núñez, le tengo la solución. Muérase. Ahí ya no va a ser decepcionado. Mientras tanto, y en este mundo, vamos a ser decepcionados. Va a pasar. No tomes eso como pretexto. En esta vida seremos decepcionados, insisto, yo creo que ya nos ha pasado, pero eso no nos va a detener. Las decepciones, hermanos, forman parte de la vida de un cristiano. Pero yo hoy quiero decirte algo bien importante. Aquí en este lugar, entre los que estamos reunidos, hay gente honesta. Hay gente que te ama en verdad. Hay gente que estará contigo. Hay gente que Dios pondrá en su corazón palabras, hermanos, para cuando estés atravesando un mal momento. El día miércoles, hermanos, yo estaba en un momento muy difícil. Las cosas no me habían salido bien. Muchas cosas salieron difíciles. Yo estaba pasando por un momento de debilidad, hermanos, fuerte. Pero uno de ustedes me envió un mensaje. Y yo sé que el Espíritu Santo lo puso en su corazón. Porque aunque nos saludamos, nunca me envía textos. Y puso este texto en mi WhatsApp. Se los leo. Porque, perdón, por el Señor son ordenados los pasos del hombre,
y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Salmos 37, 23 y 24. Cuando caiga, no quedará derribado. Esto es para todos nosotros. Esto es para todos los hijos de Dios. ¿Podemos caer? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero el Señor nos sostiene. Cuando caigamos, no quedaremos derribados, porque somos del Señor. Yo estaba caído, hermanos. Dice Pastor Miguel Núñez, estamos juntos en esto. Es una sola carrera. Esa carrera es camino a la gloria, con debilidades, tropiezos y caídas. Esa es la razón, hermanos, por la que tenemos que correr juntos. Y agrega Miguel, en el reino de Dios no hay llaneros solitarios, porque el solitario, cuando se cae, no hay quien lo levante. Pero en el reino de Dios, siempre, siempre habrá quien te levante. Judas terminó solo. Y yo quiero recordarte el día de hoy y decirte el día de hoy, eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere, que te apartes, que te alejes, que te quedes solo, porque estando solo eres más fácil. Estando solo es más fácil que te engañe. Estando solo es más fácil que te envuelva. Estando solo es más fácil que te confunda. Hermanos, el espíritu de confusión está en Satanás. Las apariencias engañan. Puede decirte que será más fácil, puede decirte que te irá mejor, puede decirte que todo saldrá bien, pero es engaño, las apariencias engañan. Eso es lo que buscaba Satanás con el Judas. Eso es lo que el diablo quiere. Pero Dios no, hermanos. Dios no. Corramos juntos. Anímense unos a otros. Levanta al caído. Hermano, amigo, Dios es el Dios de las oportunidades. Si tú has fallado, si al día de hoy tú has fallado, si al día de hoy tú estás débil y caído, habla con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Pero si puedes y si quieres, habla con uno de los tuyos. Habla con uno de los tuyos. Que yo estoy seguro, hermanos, que juntos seguiremos adelante. Que juntos, llorando e intercediendo unos por otros, seguiremos adelante. Dicen amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Gloria a Dios.